Hola, bienvenidos a otro video de Aprende con Miguel. Hoy vas a aprender a comprobar si un conjunto de vectores es o no es espacio vectorial, siendo este el segundo de 3 videos de espacios vectoriales. Vamos por nuestro primer ejemplo. Y nuestro problema dice así: B es el conjunto de pares ordenados en X y en Y, tal que Y sea igual a 2X más 1, con X siendo elemento de los números reales. Cuando tú tengas esta barra, significa que tienes una condición. Esta es tu condición. Y esa condición lo vas a sustituir en tu vector, quedándote tu vector XY como X, 2X más 1. Y con esto vamos a trabajar. Recuerda que no es necesario llevar un orden a la hora de comprobar nuestros axiomas. Por lo tanto, vamos a comenzar comprobando el tercer axioma, el de la existencia del vector 0. Y comenzamos de la siguiente manera, asignándole el valor de 0 a X. Pero si X es igual a 0, Y va a ser igual a 1, porque X vale 0, vale 1. Por lo tanto, tendríamos nuestro vector 0, 1, y por lo tanto el vector 0 no está en B. Y como el vector 0 no pertenece a B, podemos concluir que nuestro conjunto de vectores B no es un espacio vectorial. Bueno, pero ¿qué pasa si tú hubieras forzado Y a ser 0? Si tú forzas Y a ser 0, quiere decir que 2X más 1 tiene que ser 0. Despejas X y te queda menos un medio. Si tú forzas a Y a ser 0, X te va a dar menos un medio. Y el vector 0 sigue sin estar en tu conjunto de vectores. Y ahí acabó nuestro primer problema. Si te puedes dar cuenta, con un axioma que no se cumpla, no va a ser espacio vectorial. Y nos ahorramos el tiempo de comprobar los otros 9 axiomas. Vamos ahora por un segundo ejemplo. Nuestro segundo problema dice así: B es el conjunto de vectores en X y en Y, tal que, ahí hay una condición, tal que Y quiere decir que la segunda componente, Y, tiene que ser menor o igual que 0. Esto significa que X y Y son elementos de los números reales. Comenzamos comprobando el cuarto axioma, el del negativo, en el que dice: si X pertenece a B, existe un vector menos X que pertenezca a B, tal que X más menos X sea igual al vector 0. En el problema anterior no escribí el axioma. ¿Por qué? Porque no hay que definir ningún vector X, ningún vector Y. Únicamente comprobar que el 0 estuviera en el conjunto de vectores. Aquí vamos a comenzar definiendo un vector X que esté en B. Y lo definimos así: X es el vector X1, Y1 con Y1 menor o igual que 0. Por lo tanto, sí está en B. Sí se cumple la primera parte del axioma. Vamos ahora por la segunda parte. El vector X tiene X1 y Y1. Por lo tanto, el vector menos X va a ser menos X1 menos Y1. Y como en X1 la segunda componente era menor o igual que 0, el negativo, o sea forzosamente tiene que ser mayor o igual que 0. Y no se cumple la condición. Por lo tanto, concluimos que este conjunto de vectores, que es el mismo, este conjunto de vectores, no es espacio vectorial. Vamos ahora por nuestro tercer y último problema. Ahora, nuestro conjunto de vectores es Rn,
¿Qué significa Rn? Cuando tú trabajas en el plano, tienes dos entradas, X y Y, únicamente dos. Por lo tanto, el plano lo puedes considerar como R2. En el plano, tú puedes representar cualquier vector con dos componentes, con dos. Por lo tanto, estás trabajando en R2. Y en el espacio, tú defines cualquier vector con tres componentes, X, Y y Z. Por lo tanto, estás trabajando en R3. Por lo tanto, Rn representa a todos los vectores con n entradas. ¿Qué es lo que se representa aquí? Con n entradas. Tal que X, Y sea elemento de los reales. ¿Qué significa eso? Que todas y cada una de las componentes aquí va a ser un número real. Y acá dice X, Y. Para I igual 1, 2, hasta N. ¿Qué quiere decir eso? Que X1, X2, Xn, todos son elementos de los reales. Bueno, vamos a comenzar con nuestro problema. El primer axioma, que dice que si X y Y pertenecen a B, la suma X más Y tiene que estar en B. Si quieres el enunciado completo de todos los axiomas, abajo en la descripción del video te voy a dejar el enlace del video donde lo explico. Del video anterior vimos que tenemos que definir X y Y que sean elementos de B y comprobar que la suma también esté en B. Recuerda que en matemáticas tú puedes escribir lo mismo de 1000 maneras diferentes. Lo puedes representar a como tú quieras. Tú los puedes definir como X y Y, A, B, U, V, no importa. Nosotros los definimos con X y Y. Este va a ser nuestro vector X y este va a ser nuestro vector Y. Aquí tienes que definir que cada uno de tus elementos sea elemento de los reales. Aquí ya definimos nuestros dos vectores. Nuestro vector X, X1, X2 hasta Xn, donde cada uno de nuestros elementos pertenece a los reales. De igual manera, las Y. Por lo tanto, el vector X y el vector Y pertenecen a B. ¿Qué era esto? Tú lo tienes que definir. Ahora, tienes que comprobar la suma que pertenezca a B. ¿Qué significa? Que cada uno de tus elementos pertenezca a los reales. Así como está aquí. Tenemos la primera componente, X1 más Y1, la segunda componente y la enésima componente. No importa cuál agarres, tú estás sumando un real más un real, te da un real. Y así todas. Quiere decir que todos y cada uno de los elementos de X más Y pertenecen a los reales. ¿Qué se escribe de esta manera? X y más Y pertenece a los reales. Por lo tanto, se cumple el primer axioma. ¿Por qué? Porque esta suma, X más Y, pertenece a B. Se cumple esto. Vamos ahora por nuestro segundo axioma, que habla de la ley asociativa de la suma. Quiere decir que si X, Y y Z pertenecen a B, los dos primeros ya los definiste en tu primer axioma. Únicamente falta definir Z como elemento de B. Si esos tres vectores pertenecen a B, se tiene que cumplir, decíamos, la ley asociativa de la suma. Y comenzamos definiendo Z. Aquí está nuestro vector Z, tiene n entradas y cada una de las entradas, cada zi, o sea, z1, z2, z3 hasta zn, pertenece a los reales. Por lo tanto, Z ya pertenece a B. Ya se cumplió esto. Vamos por la ley asociativa. Y nos damos cuenta que el vector X más Y más Z, tomamos cualquier elemento, por ejemplo el primero, X1 más Y1 más Z1, va a ser igual
a x1 más y1 más z1. Por lo tanto, se cumple nuestro segundo axioma. Vamos ahora por nuestro tercer axioma, el de la existencia del cero. Que el vector 0 pertenezca a B. El vector 0 es un vector en el cual todas sus componentes son 0. Y como el número 0 pertenece a los reales, podemos decir que el vector 0 pertenece a B. Ten mucho cuidado de no confundir el vector 0 con el escalar 0. El vector 0 contiene varios escalares ceros. Y como decíamos, el escalar 0 pertenece a los reales, por lo tanto, como todos pertenecen a los reales, el vector 0 pertenece a B. O 0 está en B, es lo mismo. Sigue comprobar el axioma completo. Este es tu vector X. Si tú le sumas 0 por la derecha, te quedaría, por ejemplo, x2 más 0 es x2. Si se lo sumas por la izquierda, 0 más x2 es x2. Y de ambas maneras, de los dos, sigue siendo tu vector X. Por lo tanto, ya quedó comprobado el tercer axioma. Vamos ahora por el cuarto axioma, el de la existencia del negativo. Anteriormente, desde tu primer axioma, ya definiste que X pertenece a B. ¿Qué es esto? Y el negativo menos X va a ser menos x1, menos x2, hasta menos xn. Aquí, cualquier escalar, x1, por ejemplo, pertenece a los reales. Cada elemento, sus negativos también pertenecen a los reales. Por lo tanto, se cumple la condición de que cada elemento pertenezca a los reales. Por lo tanto, el negativo también pertenece a B. Y en nuestra suma de estos dos vectores va a ser x1 más menos x1, nos queda 0. x2 más menos x2, 0. Y así hasta xn más menos xn es 0. Como todos son ceros, es el vector 0. Se cumplió nuestro cuarto axioma. Vamos ahora por el quinto axioma, que nos habla de la ley conmutativa de la suma. ¿Qué es esto? Tú ya definiste tu x y tu y, desde el primer axioma. Súmalos, no importa cuál sumes primero en cada elemento, x1 más y1 o y1 más x1. Como son escalares, son iguales. Por lo tanto, se cumple el quinto axioma. O esto, que es lo mismo. x1 más y1 te da y1 más x1. x2 más y2 es lo mismo que y2 más x2. Ya se cumplió nuestro quinto axioma. Ya vamos a la mitad del camino de este problema. Vamos ahora por nuestro sexto axioma, que habla de la ley de la cerradura para la multiplicación. Que dice que si x pertenece a b y alfa es un escalar, el que sea, alfa por x pertenece a b. Esto ya está definido, decíamos. Vamos ahora a multiplicar eso. Donde cada elemento de tu vector x se va a multiplicar por alfa. Y como cada elemento del vector x pertenece a los reales, si nosotros lo multiplicamos por alfa, que es un escalar, no se va a alterar. Alfa x y, como cada uno de los elementos del vector x que son reales, lo multiplicamos por alfa, que es un escalar, cada elemento del vector alfa x pertenece a los reales. Por lo tanto, el vector alfa x pertenece a b. Vamos ahora por nuestro séptimo axioma, que habla de la primera ley distributiva. Que si x y y pertenecen a b, que sí pertenecen, y alfa
es una escalar, se tiene que cumplir esto, que alfa por x más y sea igual a alfa por x más alfa por y. Y esto, alfa por xy, es alfa por tu vector xy, que si tú multiplicas alfa por cada elemento, te queda esto. Si lo sigues desarrollando, alfa por x1 más alfa por y1, vamos a trabajar únicamente las primeras componentes. Te quedaría esto, que esto tú lo puedes separar en dos vectores, uno para x y uno para y, o lo que es lo mismo, alfa por el vector x más alfa por el vector y, o sea, esto. Y así se comprobó nuestro séptimo axioma. Vamos ahora por nuestro octavo axioma, que habla de la segunda ley distributiva, en el que dice que si x pertenece a b, alfa y beta son escalares, entonces alfa más beta por x es igual a alfa x más beta x. Decíamos, si tú multiplicas alfa más beta por tu vector x, por cada elemento de tu vector, ok, seguimos trabajando con la primera componente nada más. Te queda alfa más beta por x1, igual a las demás, alfa más beta por x2, alfa más beta por xn. Y si tú desarrollas esto, te queda alfa x1 más beta x1, alfa x1 más beta x1. En donde si tú separas en dos vectores, uno para alfa y otro para beta, te va a quedar alfa por el vector x más beta por el vector x, cumpliéndose el octavo axioma. Vamos ahora por nuestro noveno axioma, que dice que si x pertenece a b, alfa y beta son escalares, entonces alfa por el vector beta x tiene que ser igual a alfa beta x. Decíamos, alfa por el vector beta x, este es beta x, tiene que ser igual a alfa beta por x, a alfa beta x. Por lo tanto, se cumple el noveno axioma. Vamos ahora por el décimo y último axioma, en el que dice que para todo vector x perteneciente a b, 1 por x tiene que dar el vector x. Y aquí tenemos 1 por el vector x. Si nosotros multiplicamos 1 por cada elemento de nuestro vector, no se altera, sigue siendo el vector x. Por lo tanto, se cumple nuestro décimo axioma. Y habiéndose cumplido todos y cada uno de nuestros axiomas, podemos concluir que Rn para cualquier n sí es espacio vectorial. Este fue el segundo de 3 videos que vamos a hablar de espacios vectoriales. En este hablamos de espacios vectoriales para vectores. En el anterior hablamos de espacios vectoriales para matrices. Y en el siguiente, tercero y último, vamos a hablar de espacios vectoriales para polinomios. Suscríbete, dale click a la campanita y acuérdate que las matemáticas entran por la punta del lápiz.